Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos hoy lunes 12 de diciembre, año 2022. Apenas que casi 20 días, poco más, poco menos, de empezar un año nuevo. Uh, el verso que vamos a memorizar esta semana, haciendo eco desde luego el sermón de día domingo, vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Hoy vamos a responder la guía del libro de Hechos en los capítulos 25 y 26. Pero antes, por favor, se unen conmigo y en oración pedimos la bendición del Señor. Padre, te agradecemos por otra noche en que podemos hacer pausa a nuestro diario quehacer para rogar tu bendición mientras estudiamos tu palabra. Por favor, ilumínanos, guíanos, instrúyenos a través de tu palabra y que esto nos permita crecer. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿quiénes eran Agripa, Félix y Festo? Imagino que para algunos, mientras leemos el libro de los Hechos, estos personajes son desconocidos y sumado a eso, ocupan puestos de liderazgo y eso como que nos hace perdernos en el contexto histórico. Así que por ello creí oportuno empujarles a, si no familiarizarse, al menos entender. Félix y Festo, ambos eran gobernadores romanos. El segundo era el que llegó a sustituir a Félix, pero aparecen en la misma escena, obviamente porque están en el periodo de transición del traspaso de mando, y haciendo eco de eso aparecen ambos. Ahora, Agripa es el rey de los judíos para ese momento. No olviden que el principado hebreo, por así decirlo, que lo correcto sería mejor decir el país de Israel, tenía su monarquía, su propio rey, pero esta era súbdita del imperio de Roma. Entonces el gobernador romano obviamente era más que el rey de los judíos. Sin embargo, y por razones políticas obvias, había una buena relación. Es en honor a eso, bueno, más que buena relación, una conveniente relación. Es en honor a eso que aparecen en la misma escena y que Pablo iba de uno a otro a la jurisprudencia de uno o del otro, siendo escuchado, y la razón es simple. Agripa no tenía jurisdicción sobre Pablo, porque Pablo era ciudadano romano. Sin embargo, como lo que se discutía era un crimen judío, y Pablo también era judío, entonces Agripa estaba ahí en medio de todo eso. Bien, esa es la explicación del por qué estos tres. Seguimos. 2. Porque Agripa quería escuchar a Pablo, aplíquelo. Bueno, Agripa, al igual que la mayor parte de los líderes judíos, se veían intrigados, conmocionados y llenos de curiosidad de escuchar no solo a Pablo, diría yo que a todos los apóstoles. ¿En honor a qué? A los sonados milagros que el Espíritu Santo obraba a través de los apóstoles. ¿Cómo no escucharle? Aún con toda y esa suficiente verdad. Algunos historiadores dicen que
Agripa era conocedor del Antiguo Testamento y que eso provocaba el interés. Sin embargo, si lo contextualizamos a nuestros días, creo que la razón es curiosidad. Y como hoy día no pocos, sino la mayor parte, se sienten empujados por pura curiosidad, no por sed espiritual, no por interés académico, no por el deseo de conocimiento, por pura curiosidad, exactamente como al ir por la calle un accidente separa cantidad de gente. Qué bueno si tuvieran el corazón de un buen samaritano dispuesto a ayudar. No, en realidad solo es simple curiosidad. Quizá el esnovismo inunda la vida de muchos y todo lo nuevo los cautiva. Quizá por eso Agripa igual. Bien. 3. ¿Qué significaría en nuestros días ser rebelde a una visión? Si leen el contexto van a descubrir que Pablo hace eco que no podía ser rebelde a la visión de Dios. Entonces ser rebelde significaría no seguir el llamado de Dios. Estoy seguro que nuestro Señor ha puesto una visión en cada uno de nosotros o ha hecho un llamado. Llámele el sentimiento de hacer algo, llámele literalmente la necesidad de hacer algo. Y que no necesariamente nace en su corazón, en su bueno o mal corazón, sino como una fuente externa. Voy a ocupar palabras del profeta en donde dijo que sentía que en sus venas su sangre quemaba, pero era el llamado que el Espíritu de Dios estaba haciendo a su vida. Igual sucede con nosotros hoy día. Dios nos hace un llamado, sabemos que tenemos un deber, una necesidad, una responsabilidad, pero lamentablemente algunos son rebeldes a esa visión. Quiera Dios que no sea ni su caso ni el mío, y que estemos muy dispuestos y muy deseosos de cumplir ese llamado. Siga. ¿Creía Agripa en el Evangelio? Contextualice. En lo absoluto. Agripa, como muchos, cierto es, era simpatizante del Evangelio. Pero para decir que es creyente, demanda conversión. No olviden que la genuina evidencia que una persona ha creído al Evangelio de Cristo es arrepentimiento y una nueva vida en Cristo. Entonces Agripa se sintió persuadido, dijo él, casi me persuades, se sintió persuadido, motivado, empujado, pero no convertido. Simple motivo. Como muchos otros, su interés era la curiosidad, pero no la conversión. Así que no, ni en broma creyó. Continúa. 5. ¿Por qué siguió cautivo Pablo si lo hallaron inocente? Contextualice. Bueno, ninguno de estos, ni Félix, ni Festo, ni Agripa tenían ya la autoridad para dejar en libertad a Pablo, porque Pablo había apelado al César. Eso era una instancia legal en donde él se acogía a su ciudadanía y para defender su causa decía, bueno, no acepto que se me juzgue en esta instancia,
debe llevárseme a una mayor. Así que no había ya otra vía, y por eso es que estos dicen, pudimos haberlo soltado, pero el asunto no era legal, el asunto era espiritual. Pablo estaba haciendo esto porque él tenía una visión, una misión, un llamado, quemaba en su corazón la pasión por qué cosa, por compartir el evangelio en Roma, que era su destino final en cuanto a su ministerio. Así que él vio esto como el vehículo que necesitaba para compartir el evangelio en Roma. El Espíritu Santo le guió en este camino, fue su voluntad, ¿cómo saberlo? Fue su pasión, ¿cómo saberlo? Lo que sí es cierto y sí podemos imitar e invocar es el espíritu de obediencia de Pablo y la pasión, a pesar del riesgo, por cumplir el llamado que Dios le puso. ¿Qué más? Esa es la última. Bien, hasta ahí con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos al libro de Charles Swindoll. Es de Swindoll, ¿no? Sí. De cómo cultivar pureza. Pregunta 1. Porcentaje de relaciones sexuales fuera del matrimonio. No tengo idea cuándo se escribió este libro. ¿Dice ahí atrás? Pero bueno, si es en formato bolsillo y ya llegó a los hispanohablantes, no puede tener menos de 10 años de haberse 2005, escrito. 2005. La edición original en el 2005. Casi le pego, ¿no? Son 15 años. En español 2008. Le pegué entonces, en español en 2008. Eso significa que hace 12 años aproximadamente se escribió este libro. Para ese entonces, sorprendámonos, las estadísticas decían que los hombres son más infieles que las esposas apenas por un 15%. 10 años después, temo que las mujeres ya alcanzaron a los hombres. Y el nivel de infidelidad, el nivel de relaciones fuera del matrimonio, es casi el mismo el porcentaje. No estoy diciendo esto para desmeritar o desacreditar al sexo femenino, ni es un comentario misógino, muy lejos estoy de eso. Pero sí es para recordarles que la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se acrecentaría, y una evidencia es eso, en donde el pudor que alguna vez caracterizó al sexo femenino se ha perdido por la desfachatez que siempre nos abrazó a nosotros los hombres. Ahora, esto no deja de poner, o debería poner, nuestras barbas en remojo para recordarnos que no estamos exentos, ni hombres ni mujeres. Siga. ¿Por qué es atractiva erróneamente para muchos la historia de Betsabé? La historia de Betsabé debería advertirnos, debería amenazarnos, o al menos hacernos sentir amenazados. Pero lejos de eso, y quizás por culpa de algunos de nosotros los predicadores, en los últimos tiempos, dice este escritor, que se ha vuelto atractiva la historia de Betsabé, como si se tratara de una escena de Hollywood llena de morbo, en lugar de una escena
vergonzosa que haga escarmentar a nosotros, hombres y mujeres. Como sea, la razón correcta de cómo ver la historia de Betsabé o la manera correcta es esa, con vergüenza y con la urgencia de advertirnos que podemos repetir el horror. Vamos hasta la 4. La 4. Sí. Cite los privilegios y explique por qué aún con esto cayeron. Bueno, está diciendo Swindoll de que hay quienes están bautizados, están comiendo alimento espiritual, bebida espiritual, han cruzado el mar, han estado bajo la nube. Está haciendo un marco teórico del privilegio que tuvieron grandes hombres de Dios, pero que aún con semejantes privilegios cayeron. ¿Cómo no vamos a caer usted y yo si descuidamos este tema? La impureza sexual es un cáncer con mayor riesgo que de ningún otro, el cual nosotros deberíamos estar siempre vigilantes y atentos, porque estamos a un pie de caer en ese abismo si descuidamos la advertencia. 5. La posición y los. Termine la frase y memorícela. La posición y los privilegios no proveen una garantía contra la posibilidad de pecar. Pastores, empresarios, líderes políticos y cualesquiera sean vuestros privilegios, estos no son una garantía contra la posibilidad de no pecar. Quizá, lejos de garantía, se vuelven en ese fango resbaladizo en el que fácilmente podemos deslizar. ¿Hay algo en línea? Sí, saludos, Marvin Peñate. Hola, hermano Marvin, buenas noches. Hermana Yesenia de Velázquez, hermano Alonso, hermana Cristina. Ok. Todos mandan saludos. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes, por haberse conectado. Qué gusto que estén siempre orando y estudiando la Biblia con nosotros. Bueno, hemos llegado al final. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lean la Biblia todos los días y oren todos los días. Buenas noches a todos.